hacia una teología de lo femenino, reflexiones desde la teología del cuerpo en Juan Pablo II, por Carmen Álvarez Alonso. Primero, muchísimas gracias, de verdad con muchísima gratitud y mucho cariño por esta invitación que me habéis hecho a hablar en este foro, que valoro no solamente el esfuerzo que estáis haciendo y habéis hecho por organizarlo, sino valoro sobre todo el haber planteado un tema como es el de la mujer y además con un carácter público, es decir, tener la valentía de poner sobre la mesa el tema de la mujer, que es una de las urgencias pastorales más vivas que tiene ahora mismo la Iglesia, ¿no? Valoro también este foro porque sabéis, creo que el próximo mes de agosto, el 15 de agosto, se celebran los 25 años de la publicación de la Mulieris Dignitatem. Por tanto, creo que la puntería de la celebración de este acontecimiento es más que clara, ¿no? Agradezco también el tema que se me ha propuesto, porque acompaña un poco mi trayectoria vital, de investigación, de estudio, y un poco también mi vocación personal, porque a medida que se va uno metiendo en estos temas, pues se va dando cuenta de lo urgente que es profundizar, al menos en lo que a mí me toca, en el aspecto teológico del tema que estamos aquí discutiendo. Es ahora mismo un reto muy grande que tiene la Iglesia planteado responder a la pregunta que formula o que hay detrás del lema de este foro, Mujer, sé lo que eres. Y la pregunta es, ¿qué es la mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es el significado teológico de la feminidad? Es decir, ¿qué significa en el plan de Dios el hecho de ser mujer? ¿Por qué Dios crea a un ser humano que es varón y mujer y lo crea en un cuerpo que es masculino y femenino? Esa es la pregunta que mueve un poco, creo, el lema del foro y todas las ideas que voy a intentar exponer a continuación un poco deprisa, lo confieso. Soy consciente de que os voy a meter una sobredosis y de que a estas alturas de la tarde ya estamos un poco cansados, pero el tema es bellísimo y sí que me gustaría que os llevarais, además de un batiburrillo de ideas, una panorámica bella de la cantidad de temas que se plantean cuando se pone uno a reflexionar sobre la mujer y además reflexionar sobre la mujer desde la perspectiva de la teología del cuerpo, que es un tema aún hoy muy desconocido, muy novedoso y creo que urgente porque es la respuesta doctrinal que tenemos en la mano para dialogar y hacer frente a la cultura de género que nos ha invadido de forma tan agresiva. Voy a empezar la primera parte de la charla muy breve, situándonos un poquito en contexto, algunos antecedentes y una breve cronología para situar las catequesis sobre la teología del cuerpo. Simplemente aludo, deprisa, porque no hay tiempo de entrar en tema. En primer lugar, la famosa encíclica La Humane Vitae, publicada por Pablo VI en el año 68, que es el pistoletazo de salida para todo el debate actual sobre el tema de la mujer. Se vincula, también se remonta a esta encíclica, que tiene mucho más trasfondo del que yo voy a comentar aquí, pero simplemente la menciono porque es el punto de partida, el punto de arranque para entender las catequesis de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Pablo VI publica La Humane Vitae en julio del 68, fijaros, en plena revolución sexual del 68 y en plena expansión del feminismo radical. Realmente Pablo VI ahí se jugó el tipo. Fue la última encíclica que escribió, a partir de La Humane Vitae no escribió más, y supuso tal conmoción en la Iglesia, dentro y fuera, que, bueno, además de marcar un inicio de un vivo debate dentro de la Iglesia, marcó también un poco la decadencia, el declive más bien de su pontificado, porque, bueno, pues la crisis que desencadenó La Humane Vitae le afectó muchísimo en la salud, etcétera. Después de Pablo VI menciono simplemente, porque no da tiempo a entrar en más, que Juan Pablo II, después de la celebración del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II es elegido Papa en el año 78, el 16 de octubre de 1978. Para que nos situemos un poquito antes, en 1975 se había celebrado ya la primera conferencia internacional sobre la mujer en México.
Mientras que 2 años más tarde de ser elegido Papa Juan Pablo II, en el año 80, iba a celebrarse, se estaba preparando y gestando, la segunda Conferencia Internacional de la Mujer en Copenhague. Sigo adelante y nos situamos en el sínodo sobre la familia que Juan Pablo II convocó y se celebró en otoño del año 80. Este es el siguiente hito más importante para situar las catequesis sobre la teología del cuerpo porque, fijaros, Juan Pablo II es elegido Papa en el año 78 y lo primero que hace en su pontificado es convocar un sínodo, convoca a toda la Iglesia a reflexionar sobre los temas del matrimonio, de la familia, de la contracepción, del amor humano, de la sexualidad, de la bioética, etc. Lo primero que hace es convocar un sínodo. Esto ya nos da idea de la importancia que en Juan Pablo II tuvo el tema de la pastoral familiar y de la revisión, una renovación de la visión de la sexualidad, del matrimonio, del amor humano en clave de fe. Lo llevaba en el corazón, fue realmente, ahora después de conocer su pontificado, fue una de las preocupaciones más urgentes que él llevaba dentro, ¿no? Bueno, el sínodo de la familia, del cual sínodo salió, lo sabéis, la Familiaris Consortio, que es un documento modernísimo, señala pasos adelante importantísimos en pastoral familiar, en la visión sobre la familia. Bueno, es un documento fundamental, pero Juan Pablo II, con motivo del sínodo de la familia, comienza durante las audiencias de los miércoles una serie de catequesis, que él las llama así, catequesis, que se prolongan desde el 5 de septiembre del año 79, es decir, a los pocos meses de ser elegido Papa, él comienza esta serie de audiencias generales durante los miércoles y se prolongarán hasta noviembre del 84. Fueron interrumpidas por el famoso atentado del año 81 y una vez que él se recuperó, las catequesis continuaron adelante. Todos los miércoles, pim pam, él continuaba hablando del Génesis, de Adán y Eva, de la sexualidad, de Efesios 5, del Cantar de los Cantares. En su momento no suscitaron todo el interés que hubieran debido suscitar y mucha gente, esto en los periódicos del momento se puede ver, ¿no? Los comentarios de mucha gente decía, bueno, este Papa, claro, es polaco, acaba de empezar, claro, con los problemas tan gordos que hay sobre la mesa, ¿qué hace hablando de Adán y Eva y del Génesis? Las catequesis pasaron un poco desapercibidas y es ahora, cuando la ideología de género ha entrado en Europa de una manera violenta, cuando estamos echando mano y tirando del corpus doctrinal que Juan Pablo II nos dejó en las catequesis sobre la teología del cuerpo. ¿Por qué Juan Pablo II comenzó su pontificado hablando de la teología del cuerpo? Porque él, profeta, gran profeta de su tiempo, sabía lo que estaba pasando en Estados Unidos, sabía que todo lo que se estaba gestando allí, todo el feminismo que se estaba gestando allí, que estaba extendiéndose de manera virulenta, sabía que tarde o temprano la acción de la ONU iba a penetrar de forma implacable en Europa. Y comenzó despacio, pero de forma muy ordenada, este gran ciclo de catequesis que digo se alarga hasta el año 84. Fijaros que acaban las catequesis sobre la teología del cuerpo y en el año 85 se celebra la Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. En el año 88, fijaros para que os hagáis idea de cómo se van entrelazando los documentos de Juan Pablo II, todas las líneas doctrinales que él desarrolló en su pontificado se entrelazan, van dialogando con los diferentes documentos y conferencias que organiza la ONU sobre el tema de la mujer. En el agosto del año 88 publica la Mulieris Dignitatem. En el año 94 publica la Carta de las Familias y va caminando hacia la Conferencia Internacional de Pekín, que fue el pistoletazo de salida para la implantación a nivel mundial de la ideología de género. En el año 95, cuando se celebró aquella conferencia de Pekín, Juan Pablo II publicó la Carta a las Mujeres. No sigo, por no alargar más este punto, pero cuando uno recorre ahora, después, a posteriori, los documentos que él fue publicando,
se va dando uno cuenta de que estudió prácticamente todos los puntos nucleares que pone en cuestión la ideología de género. Trabajó la familia, trabajó la niñez, trabajó la vida, trabajó la feminidad, trabajó la masculinidad. Es interesantísima la línea que él abre a partir de la Redentoris Custo sobre el papel y el significado de la masculinidad en la figura de José, el gran desconocido. Por cierto, paréntesis, no creo que sea accidental ni casual que el Papa Francisco haya empezado su pontificado el día de San José. Es urgente, como un reto grande que tenemos planteado, desempolvar, recuperar y redescubrir la figura de San José, la figura y el significado de la paternidad y el significado de la masculinidad. Es urgente ahora mismo responder desde la revelación y desde la teología qué significa también la masculinidad. Una segunda parte, también voy a pasar muy deprisa, para no detenerme porque quiero entrar de lleno en lo que es propiamente el tema. Voy a mencionar algunos motivos, solo algunos, hay muchísimos, algunos motivos, algunas claves, primero de carácter cultural, que hacen urgente y actual, más que nunca, conocer y difundir la teología del cuerpo. En primer lugar, esta labor de la ONU, que también y tan gráficamente nos explicaban esta mañana, esa reformulación de los derechos fundamentales del hombre que lleva adelante la ONU y que tiene como consecuencia más clara la implantación de la ideología de género en todo el planeta, ¿no? Esta reformulación de los derechos fundamentales del hombre repercute en una reformulación de los derechos fundamentales de la mujer. Una simple consecuencia que anoto del feminismo radical, del cual nos hablaban esta mañana, pasamos en primer lugar a la masculinización de lo femenino. De la masculinización de lo femenino estamos también pasando a la feminización del varón. Hoy en día, incluso desde ámbitos educativos, se está denunciando la feminización de la sociedad. Y se está denunciando ya en los medios de comunicación las taras que esta feminización de la sociedad tiene, por ejemplo, en el ámbito educativo. Los niños que están en clase, los adolescentes, están dominados por ese patrón femenino, la centralidad de la chica, de lo femenino en la clase, y no son educados en el sentido y en el valor de su masculinidad. Una segunda clave es esa interpretación biofisiológica de la maternidad y de la mujer, que explica y entiende la maternidad no solamente como una carga, no solamente como una fuente de esclavitud para la mujer, sino que, sobre todo, vacía de significado la maternidad. La maternidad aparece ya desvinculada, atención, de la clave de la feminidad, que es la lógica del don. La maternidad no se explica desde la lógica del don y se traslada al ámbito de los derechos. La maternidad es un derecho o no es un derecho, y deja de explicarse desde la lógica del don. No es el don, no es un don de la mujer a través del cuerpo, sino que es un derecho que la mujer se ha apropiado y, por lo tanto, dispone de él a su antojo y según su voluntad. Esta interpretación puramente biologicista de la maternidad pues tiene consecuencias bastante graves, porque ha despersonalizado el cuerpo. El cuerpo se ha desprovisto de su carácter personal, ha perdido su significado teológico y, sobre todo, el cuerpo se ha desvinculado de su vocación al amor. El cuerpo ya no está llamado al amor, ya no tiene una vocación inscrita en el propio cuerpo y en la lógica del don, en la dinámica del don, sino que el cuerpo se ha convertido en un instrumento de placer, en un objeto, en algo puramente material y biológico del cual yo dispongo. En esta visión del cuerpo, la sexualidad pierde también su carácter simbólico, ya no es una promesa de una plenitud mayor. La sexualidad se reduce al placer y a la genitalidad. Es decir, ya no expresa el don de la persona, ese don que se expresa a través del cuerpo, ya no es una promesa de una plenitud, de un amor más verdadero, que va más allá del goce inmediato, ya no es promesa. En esta visión puramente biologicista de la maternidad y de la mujer,
Por supuesto, se ha borrado la figura del padre y el significado de la masculinidad. Esto es clave, digo, hay que recuperar la figura de San José y el significado que la paternidad y la masculinidad de José y de Cristo, el cuerpo masculino de José y el cuerpo masculino de Cristo tienen en el plan de Dios. Este lenguaje biologicista es peligroso porque impide el anuncio del Evangelio como el Evangelio del amor. En una sociedad en la que la sexualidad, el amor se reduce a puro erotismo, a puro placer, a puro emotivismo, no cabe el Evangelio del amor. Y no cabe un amor que se entiende desde la cruz. ¿Quieres saber qué es el amor? Mira a la cruz, porque ese es el amor total que se te ha dado en el don del cuerpo. Este mensaje del amor no cabe en una sociedad en la cual la sexualidad y el amor se ha reducido a pura experiencia instantánea y fugaz. Otra clave que simplemente señalo es esa cultura pansexualista, corporeísta, que pone en el centro el cuerpo y el sexo, esa dimensión, solamente la dimensión erótica y sexual del cuerpo. Ese es el centro de la sociedad y de la vida social. Una cultura pansexualista, corporeísta, que por una parte exalta el cuerpo en extremo, pero por otra parte conduce a una experiencia del amor frustrante y decepcionante. En el día a día del matrimonio, de la familia, muchas veces nos pesan los fracasos, las desilusiones y el constatar que aquello que el amor prometía, en la realidad del día a día, no es así. Es una ilusión, el amor es una ilusión. Por tanto, hay que liberarse del amor, del cuerpo para el amor, de la procreación, de la sexualidad, etc. Otra clave es lo que un sociólogo actual, Bauman, llama la cultura líquida, el amor líquido. Estamos en una cultura líquida, dice este autor. Una cultura líquida que entroniza lo efímero, lo fugaz, lo que pasa, lo que es cambiante, lo que no genera vínculos ni compromisos sólidos. En una sociedad líquida se identifica la sexualidad con la mera genitalidad. El criterio que prima es el placer. Si me gusta, lo hago y además moralmente está bien. Si no me gusta, no lo hago y por lo tanto moralmente seguramente sea malo. Es decir, el criterio del hedonismo y además el criterio del emotivismo. Yo practico y hago el amor y practico el sexo porque me siento bien. Porque me siento bien y me hace sentirme bien conmigo misma y el emotivismo, es decir, el amor gira en torno a lo que el otro despierta en mí, el sentimiento, la emoción que despierta en mí, pero la emoción no genera vínculos permanentes y no es fuente de una entrega y una donación total. En esta mentalidad líquida, el amor, en la persona se cierra a la comprensión del verdadero amor. Dificulta entender el verdadero amor en la clave del don. Una última clave que simplemente enuncio es que en esta mentalidad la sexualidad se convierte en un objeto de consumo, regido por la ley de la oferta y la demanda, por los fines lucrativos. Fijaros que vivimos en una sociedad que nos invade continuamente con mensajes de contenido y forma erótica y sexual. Hay que crear una demanda masiva de sexo para producir un consumo masivo de sexo, porque esto mueve una millonada. También lo veíamos esta mañana, ¿no? Claro, hay grandes intereses económicos en torno a la prostitución, a la pornografía, al aborto, a la anticoncepción. Claro, esta máquina de producir dinero en torno al sexo está fundamentada en un error antropológico gravísimo y es un reduccionismo muy peligroso. La persona ya no es la persona, es su cuerpo. Y de su cuerpo me interesa solo el aspecto meramente erótico. El cuerpo se reduce a eros, al placer. Por tanto, cuando esa persona pierde su cuerpo se deteriora por vejez, por salud, por lo que sea, ya no me sirve, porque ya no me produce dinero. La sexualidad está convertida en un objeto de consumo, una mercancía de consumo.
El utilitarismo no puede asegurar la presencia del amor en las relaciones humanas y menos en las relaciones sexuales. El utilitarismo. Además de estas claves culturales hay más, no las voy a enumerar porque no me quiero alargar más, simplemente voy a mencionar 2 motivos que yo he llamado eclesiales para profundizar y conocer la teología del cuerpo. Mirad, la ideología de género, la cultura pansexualista que nos rodea no justifica el interés por la teología del cuerpo, es muy poco ese motivo. La teología del cuerpo se justifica en sí misma porque es una visión tan radicalmente novedosa del amor, de la sexualidad, del matrimonio, de la masculinidad y de la feminidad, que por sí sola, aunque no existiera la cultura de género que nos rodea, merecería la pena estudiarla, conocerla, vivirla y darla y testimoniarla. La teología del cuerpo nace, sobre todo, de esa renovación profunda que impulsó el Concilio Vaticano II, no solamente en la teología, sino sobre todo en la antropología. Hay que recuperar una visión adecuada de la persona, adecuada es decir, que explique no solamente el alma, sino también el cuerpo, porque somos cuerpo. Por tanto, hay que recuperar la visión de la persona, de toda la persona, también del cuerpo, que se nos ha dado en la revelación. Esa revelación que está contenida de una manera fresquísima, bella, nueva en el Génesis, en los 2 primeros capítulos del Génesis. Por tanto, el Concilio Vaticano II impulsa una renovación interior en la teología y en la antropología, fruto de la cual son también estas aportaciones de Juan Pablo II en torno a la teología del cuerpo. Y dentro de la Iglesia también Juan Pablo II se sitúa en el debate que suscitó en su momento la Humanae Vitae. Él dice, yo quiero aportar a la Humanae Vitae, quiero aportar una fundamentación antropológica, bíblica, filosófica, de por qué ese punto central de la Humanae Vitae, por qué en el acto conyugal son inseparables los 2 significados, unitivo y procreador del acto conyugal. ¿Por qué? El por qué empieza a desarrollarlo Juan Pablo II partiendo del cuerpo. Por tanto, las catequesis de la teología del cuerpo no solamente se expresan, se explican desde la cultura, sino sobre todo desde la inquietud que nace dentro de la Iglesia de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo un cuerpo masculino y femenino? ¿Por qué soy mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser varón? Pues esto es lo que me propongo desarrollar ahora más en profundidad. Voy a desarrollar 5 ideas, solo 5 ideas, las he seleccionado un poco por ir a lo más esencial. Hay muchísimas más líneas que hay que profundizar. Soy consciente de que estoy planteando un tema muy novedoso y es fundamentar teológicamente el significado y la visión de la feminidad. Es decir, ¿qué tenía Dios en la cabeza cuando crea a Eva y cuando piensa e idea y modela en el barro del Génesis, en el barro primordial, un cuerpo femenino? ¿Por qué Dios, de los infinitos modos posibles de ser hombre, infinitos, por qué Dios, de esas infinitas posibilidades de ser humano, crea solo una, este ser humano, que es varón y mujer? Y además con un cuerpo que es masculino y femenino. ¿Por qué? ¿Qué tenía Dios en la cabeza y sobre todo en el corazón para modelar y crear un ser humano que es y solo es masculino y femenino? Pues voy a proponeros 5 pistas, 5 temas de reflexión que son a la vez líneas de investigación, porque insisto, estoy planteando un tema, creo, muy novedoso dentro de la propia teología. En primer lugar, la feminidad es un don. Es un don, la hemos recibido. Es un don y al mismo tiempo una tarea, una vocación, es un camino. La ideología de género parte de un principio fundamental antropológico y es que yo no soy mi cuerpo. Ustedes están viendo aquí una mujer, no, yo no soy mujer, pero puedo elegir ser transexual, bisexual, varón, puedo elegir eso hoy, mañana puedo volver a elegir ser otra cosa. La ideología de género parte de un principio fundamental, yo no soy mi cuerpo. La teología del cuerpo, la revelación cristiana, partimos aquí de un principio fundamental, yo soy mi cuerpo.
Yo soy mujer en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso y en todas las células de mi cuerpo. Soy mujer. Y esto es lo primero que nos enseña el cuerpo, que nuestro cuerpo es un cuerpo recibido. No lo hemos elegido, lo hemos recibido y por lo tanto en el cuerpo hemos recibido también nuestro sexo, nuestra feminidad. Es un don. El sexo no es una opción cultural, no es una construcción cultural, educativa, no es una decisión personal. Yo no elijo ser mujer. Recibo ese don de mi feminidad. Los dones se acogen y se reciben, no se manipulan, no son derechos, los dones se acogen. El sexo, por tanto, no es una opción cultural, no es un derecho, es un don recibido. Tiene su origen en Dios. Lo recibimos de Él junto con nuestra singularidad personal y junto con el cuerpo. Esto es lo primero que nos enseña el Génesis, que fue Dios quien modeló el barro primordial de aquel Adán del principio. El cuerpo lo hemos recibido y esto es fundamental porque la ideología de género sitúa el origen del amor en la persona. Yo elijo lo que quiero ser, yo elijo la forma en la que voy a vivir mi sexualidad. La revelación cristiana nos dice que el amor tiene su origen en Dios, es decir, existe un amor primero, un amor absolutamente primero, un amor creador, que es el amor absolutamente primero de Dios, que nos envuelve, que nos precede, que nos sostiene en el ser mucho antes incluso de que tú y yo seamos conscientes de ese amor primero que nos ha dado el ser. El amor, por tanto, tiene su origen en Dios. Nuestro amor siempre es amor segundo, siempre es una respuesta al amor de Dios. Esto es fundamental porque la primera verdad que nos enseña nuestro cuerpo es que somos hijos. Tenemos nuestro origen en otro, no solamente en otro con minúscula, en nuestros padres, sino en otro con mayúscula que es Dios. Somos hijos. Nuestra condición filial nos define. Fijaos que podemos llegar a ser padres, llegamos a ser madres, abuelos, pero no llegamos a ser hijos, somos hijos. Nunca dejamos de ser hijos. Nuestros padres pueden decir, vosotras madres podéis decir, voy a tener un hijo. Pero nunca podéis decir, voy a tener este hijo. Esa singularidad personal solo procede de Dios. Y en esa singularidad personal que nos define, que me hace único en todo el cosmos, en esa singularidad está mi ser femenino. Soy así y soy mujer porque Dios me ha pensado así. El origen de mi feminidad, de mi ser está en Dios. El amor lo hemos recibido. La ideología de género se empeña en crear una sociedad huérfana. El mundo de hoy, el hombre de hoy, no es un hombre que se sienta hijo. Quiere ser adulto. Ha convertido la sexualidad en un derecho porque quiere él decir dónde está el bien y dónde está el mal. Seréis como dioses, dice el Génesis. Vivimos en una sociedad que se empeña en ser adulta. Qué importante redescubrir el significado filial, no solamente de la vida cristiana, sino del amor. En el orden del amor hay que reconocer una primacía al amor filial. En el amor filial, que es el que se vive y se aprende en la familia, yo aprendo a amar porque primeramente aprendo a ser amado. Aprendo a amar. Y eso es ser padre, ser madre, porque primeramente me he sentido amado, he recibido el amor. Esto significa ser hijo. Fijaros, el Génesis insiste de muy diversas maneras en esta verdad, en el valor personal de nuestra identidad sexual. Cito solamente en este punto 2 versículos, Génesis 1:27, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Es interesantísimo en un solo versículo como el texto alterna ese singular plural, lo creó, los creó, macho y hembra los creó, imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice este singular plural? Que el hombre es creado uno, somos uno, la totalidad de lo humano es masculina y femenina. Todo lo humano es solo masculino y femenino.
Pero a la vez el hombre no solo es uno, son dos, son diversos. Es masculino y es femenino, los creó. Fijaros que los dos primeros capítulos del Génesis marcan también el significado personal de la diferencia sexual. Génesis 1 habla de macho, hembra los creó. En Génesis 2 no se dice macho, hembra los creó, se dice varón y mujer los creó. Varón, mujer. Del Génesis 1, macho, hembra, se pasa al Génesis 2, varón, mujer. La diferencia sexual, el sexo, no es un dato biológico. Va más allá de lo biológico, está llamado a convertirse en una nota personal. El ser humano, tú y yo, somos los únicos seres llamados a pasar del macho-hembra al varón-mujer. La forma humana de vivir nuestra sexualidad. Varón-mujer. Esto significa que la feminidad es un camino. Tengo que caminar, es una vocación, tengo que llegar a ser varón, llegar a ser mujer. He recibido la feminidad como un don, pero tengo que llegar a ser lo que soy. Este camino, masculinidad, feminidad, tiene un vértice. Serán los dos una sola carne. Esta expresión que es bellísima, de las expresiones y de los misterios más bellos de la Sagrada Escritura, llegar a ser una sola carne. El camino del varón y de la mujer pasa por llegar a ser una sola carne, y eso es posible porque el varón y la mujer son seres creados para el otro. Somos seres para. La masculinidad está hecha, pensada, querida para la feminidad, y la feminidad para la masculinidad. Esto es importante porque ni la masculinidad ni la feminidad se entienden en sí mismas, al margen del otro. La ideología de género plantea una reflexión sobre la feminidad autónoma, individualista. Yo, para explicarme a mí misma, no necesito de lo masculino, porque la feminidad no es una relación, sino que es un derecho, algo que yo tengo y por lo tanto yo le doy el significado que yo le quiero dar. La revelación cristiana precisamente explica la masculinidad y la feminidad como una relación. Yo necesito ver, necesito existir frente al varón, para el varón, si quiero entender mi feminidad, y al revés. Esto, el camino de la masculinidad y de la feminidad, implica un dato importantísimo, y es la temporalidad. Somos mujeres, pero nos vamos haciendo mujeres en el tiempo, crecemos en nuestra feminidad a través del tiempo. Fijaros que no entro, pero la maternidad, que es lo más específico de la feminidad, está vinculada al tiempo. La plenitud de los tiempos se da, se cumple, está vinculada a la maternidad virginal de María. El principio de la historia de la salvación, Génesis, está vinculado a una mujer, Eva, la madre de todos los vivientes. La maternidad está vinculada al tiempo también al final de la historia, en la parusía, porque en ese momento vendrá la esposa. El Apocalipsis habla de la esposa. Por tanto, el tiempo tiene una especial vinculación con la maternidad. El Génesis, por tanto, reafirma esta dualidad sexuada del hombre. Juan Pablo II tiene en la Familiares Consortio una afirmación atrevidísima, muy grande, un paso adelante muy grande, y es que viene a decir que puesto que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, y el hombre, todo lo humano es masculino y femenino, la imagen de Dios en el hombre es dual, es masculina y es femenina, los dos. La unidad de los dos es a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Que allí donde hay comunión, comunión de los dos, una comunión que se expresa en el cuerpo, pero no necesariamente tiene que estar vinculada a lo biológico del cuerpo, allí donde hay comunión, Dios se refleja con mayor nitidez como en una imagen, la comunión de los dos. Juan Pablo II llama a esta idea, lo llama la unidad dual, es decir, la unidad primordial, dice él. Hay entre el varón y la mujer, por el hecho de haber sido creados así, varón-mujer, una reciprocidad que es mucho más que una reciprocidad afectiva. Una reciprocidad, dice él, ontológica, en el nivel del ser. Somos seres para. Y esto por el hecho mismo solo de existir.
de existir como seres sexuados. El ejemplo de las manos derecha e izquierda es muy claro, creo. La mano derecha es derecha porque dice relación a la izquierda. La mano izquierda es izquierda porque tiene enfrente de sí la mano derecha. El varón y la mujer son varón-mujer porque se miran y se explican y se entienden uno en relación al otro. Si yo tuviera solo una mano, un pie, un ojo, no podría decir que es ni derecha ni izquierda. Esa es la ideología de género, explicar la mano, la mujer, la feminidad al margen del otro. Paso al siguiente punto, que es la masculinidad y la feminidad integradas en la historia de la salvación. ¿Qué significa esto? Que la historia de la salvación es masculina y es femenina. Génesis 2:18, de nuevo volvemos a fundamentarnos en el Génesis. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. No tengo tiempo de explicar qué significa aquí la soledad, pero es un tema muy original que introduce Juan Pablo II, bellísimo, de una densidad teológica, antropológica espectacular. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda semejante. Y es entonces cuando Dios crea a la mujer. Es decir, existir como varón-mujer significa existir uno junto al otro, existir como ayuda semejante. Génesis 2:23 lleva más allá esta expresión, ser ayuda semejante. Génesis 2:23 son las primeras palabras del ser humano en la Sagrada Escritura. Fijaros, la primera vez que habla el ser humano en la Sagrada Escritura son palabras de asombro ante la belleza del otro, de Eva. Y exclama, Adán, fruto de ese asombro, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta será llamada Isha, en hebreo, porque del Ish ha sido tomada, literalmente, esta será llamada varona, suena fatal en español, esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Varón, varona, ¿qué descubre Adán a la vista de Eva? Descubre que tiene un cuerpo como el de Eva, humano, distinto, absolutamente distinto a todos los demás cuerpos creados. Adán y Eva se descubren a sí mismos como un cuerpo distinto a los demás cuerpos creados. Yo no soy una lechuga, no soy una montaña, no soy un árbol, no soy una piedra, no soy una máquina. Soy humano. Y además, frente a Eva, Adán se descubre no solo humano, sino distinto, masculino. Adán descubre el valor personal del cuerpo. Adán descubre que está hecho para el otro, que su sexualidad y su cuerpo le llaman a salir de sí para entregarse al otro. Ese es el significado personal del cuerpo. La pregunta es, ¿en qué ayuda la mujer al varón? ¿En qué ayuda el varón a la mujer? La mujer al varón, en realidad, perdonad, tiene que ayudarle en todo, pero especialmente en el orden del ser. Yo ayudo al varón a ser varón y el varón me ayuda a mí a ser mujer, a ser lo que soy. Esta ayuda complementaria, esta reciprocidad entre lo masculino y lo femenino, es también el ritmo que marca la historia de la salvación. Fijaros, esto es tan clave. Dios salva lo humano. Dios quiere salvar lo humano y lo humano es solo masculino y femenino. Y Dios salva lo humano, masculino y femenino en el tiempo, en la historia. Por tanto, Dios, para revelarnos su misterio de amor, para decirnos quién es, cómo ama al hombre, se sirve del lenguaje humano del amor, que es masculino y femenino, para revelarse en el tiempo. Se sirve del lenguaje del amor, que es masculino y femenino, y es el lenguaje que tú y yo entendemos. Dios, para decirme cómo es el amor que me tiene, utiliza el lenguaje mismo del amor humano. Y ese lenguaje es masculino y es femenino. Y esa es la historia de la salvación, una historia de un amor. El amor entre Dios y los hombres, que reviste las formas del lenguaje del amor humano, masculinidad y feminidad, unidad y diferencia, reciprocidad y complementariedad. Esa es la historia de la salvación. Esto Juan Pablo II lo lleva a culmen
en un número impresionante de la Mulieris Dignitatem, en el número 11. Juan Pablo II en esta carta deja caer expresiones que son atrevidísimas. Yo cuando las leo y las releo digo, esto lo dice un papa, y porque lo dice un papa, pero lo digo yo, lo dice una mujer y suena escandaloso. Lo dice un papa. Una de esas afirmaciones estelares es el número 11 de la Mulieris Dignitatem. Dice él, hay un misterio de la redención, hay una revelación que se nos ha dado, se nos ha volcado en el lenguaje de la masculinidad, en el misterio del ser varón, Adán, José, Cristo. Pero dice él, hay una revelación correlativa, esto es muy fuerte, una revelación correlativa que se añade, que completa la revelación que se nos ha entregado en la línea del varón. Dice él, en la línea de la mujer bíblica hay una revelación correlativa que completa, que explica, necesaria, recíproca a la revelación de Dios que se nos ha dado en la línea del varón. Como si hubiera cosas del misterio de Dios que solo Dios nos podía decir en la feminidad de la mujer. Cosas del misterio de Dios que solo podían ser dichas en el misterio de la maternidad virginal de María, en María por el hecho de ser mujer. ¿Cuáles son esos aspectos? Una idea solo, ya he desarrollado una idea y no del todo porque no puedo entrar, ¿no? ¿Qué aspectos del misterio de Dios se nos revelan solo en la feminidad de María? En primer lugar, una nueva forma de ser una sola carne, realizada en esa maternidad virginal, una sola carne entre el esposo que es Cristo y la esposa que es la carne humana. Hay una nueva manera de ser una sola carne que se expresa en el cuerpo, pero que no está vinculada, dependiendo expresamente de lo biológico del cuerpo. Una forma nueva de ser una sola carne que va más allá del acto conyugal. En segundo lugar, una nueva manera de vivir la complementariedad y la diferencia. Pensad una cosa, en la maternidad virginal de María se da la mayor unión y a la vez la mayor diferencia entre Dios y el hombre. La mayor unión y la mayor diferencia. En tercer lugar, un nuevo modo de dar y entregar el cuerpo. Se puede entregar el cuerpo de un modo nuevo, distinto al modo de entregar el cuerpo propio del acto conyugal. Esto es fundamental para entender cómo se vive la sexualidad en la forma virginal y no solo conyugal. Hay una manera nueva de entregar el cuerpo que no es el modo propio del acto conyugal. Esa manera nueva de entregar el cuerpo conlleva una fecundidad nueva, que no se reduce solo a la procreación, a la fertilidad, sino que va más allá. Una fecundidad que es más universal. Una fecundidad que no es solo biológica, que está vinculada al Espíritu Santo. Una fecundidad que es más similar, más próxima a la fecundidad propia de Dios. Todo esto se nos revela en ese misterio de la maternidad virginal de María, en el cual vemos de una manera muy transparente cómo es el eterno engendrar de Dios en la Trinidad. Una generación, una fecundidad que es virginal, que está vinculada al Espíritu Santo y que es divina, como la maternidad y la fecundidad de María. Esto solo lo conocemos por María y porque es mujer, madre, virgen y esposa. Esto nos da idea ya de hasta qué punto la carne sexuada del hombre está implicada en la salvación. No entro aquí, pero simplemente os invito a que releáis dos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, Jueces 19-20 y el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dos mujeres, aparecen aquí dos mujeres, las dos concubinas. De la primera mujer, una concubina de Belén, no conocemos ni el nombre. De ella sabemos solo que pasó toda la noche fue víctima de ultrajes, fue violada, fue maltratada y pasó toda la noche sufriendo en silencio la injusticia de los demás.
esa concubina de Belén, de la cual no sabemos el nombre. Simplemente sabemos que fue carne de un sufrimiento injusto. Esa mujer en el Antiguo Testamento, de la cual no sabemos más, solo que personificó como el siervo de Yahvé, personificó en su carne el sufrimiento de los débiles, de los indefensos, el sufrimiento injusto. Esa mujer estaba llevando adelante la historia de la salvación. En ella, como en el siervo de Yahvé, se anticipaba ya el misterio del sufrimiento en la carne y en el cuerpo de Cristo. Un tercer punto que me gustaría desarrollar es lo femenino esponsal como clave de interpretación de todo lo humano. Esta es una idea que lanza Juan Pablo II también en la Mulieris Dignitatem. Es decir, la feminidad es la clave para entender al hombre, a todo el misterio del hombre, toda la humanidad. De nuevo os cito Génesis 2. Fijaros el hecho de ese detalle bellísimo que siempre pasa desapercibido. Dios crea a la mujer, luego voy a hablar de esto. Dios crea a la mujer y la conduce ante Adán. Dios conduciendo a la mujer de la mano ante Adán. Este detalle recuerda los rituales matrimoniales antiguos, en los cuales rituales había un momento fundamental bellísimo. Y era el momento de la conducción de la esposa hacia la casa del esposo. Los amigos del novio, los amigos de la esposa acompañaban con danzas, bailes, acompañaban a la novia a la puerta del esposo. Dios aparece aquí como el amigo de la esposa, el amigo de la humanidad, el amigo de la mujer. Conduce a la mujer ante el varón. A ese gesto de Dios responde la exclamación de Adán: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Este momento del Génesis recuerda también el momento en el que en los rituales antiguos, matrimoniales antiguos, también se formalizaba el matrimonio con una declaración formal. La exclamación de Adán aquí es leída también en clave matrimonial. Es como si formalmente la intimidad conyugal entre los dos diera inicio. La vocación conyugal de los dos ya está constituida, ¿no? Es el momento en el cual se descubre el significado conyugal del cuerpo. Este modelo esponsal, Adán y Eva, que se descubren a sí mismos como esposos, como cónyuges, se convertirá en el modelo para interpretar el amor de Dios hacia el hombre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Para llegar hasta Efesios 5, San Pablo, en todo el Antiguo Testamento Dios se muestra, se revela, habla al hombre como el esposo. El esposo que llama al hombre, al pueblo de Israel, a todos los hombres. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Realmente el esposo Dios se hará carne de mi carne, hueso de mis huesos en la encarnación. Y San Pablo llegará a decir ese misterio de amor nupcial, que es Dios esposo y la humanidad esposa, llega a su vértice en Cristo y la Iglesia. Ese misterio de la una sola carne, que son Cristo y la Iglesia. Pues bien, el Papa está diciendo que este modelo del amor conyugal, esponsal, que se nos revela en el Génesis, se convierte en una clave de lectura de toda la historia de la salvación, porque Dios entró en la historia como el esposo. Cristo se ha encarnado, el Verbo se ha encarnado, ha entrado en la historia del hombre como el esposo. Y ha entrado como el esposo entra en la esposa, en la intimidad de la esposa y en el cuerpo de la esposa. Por eso dice Juan Pablo II, lo femenino esponsal. Lo que es la esponsalidad femenina es la clave para entender cuál es la vocación de la humanidad, de todos los hombres, ser esposa, es decir, darse y acoger dentro de sí el don del esposo Cristo. Esta es la vocación esponsal a la cual todos los hombres son llamados. Juan Pablo II tiene otros 2 números que son para enmarcar en un marco de oro de la Mulieris Dignitatem, que son el número 25 y el número 22, donde resume y fundamenta este valor simbólico de la feminidad. Él dice, lo femenino
La esposa se convierte, por tanto, en clave que me ayuda a releer toda la historia de la salvación, la fe, el Evangelio, la encarnación en clave esponsal. La clave para entender todo lo humano es la esposa, la feminidad de la esposa. Y dice él en la Mulieris Dignitatem 22, la hermenéutica del hombre, si yo quiero entender y saber qué es el hombre, ese entender el misterio del hombre pasa, dice él, por una referencia a lo femenino. Esta afirmación es revolucionaria porque el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 22, había dicho que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Juan Pablo II está diciendo, y además, el misterio del hombre se esclarece a la luz de la mujer y de la feminidad. Está completando de una manera absolutamente novedosa ese principio que ya formuló en su momento el Concilio Vaticano II. El misterio del hombre, si quiero entenderlo, tengo que entenderlo desde la clave de la esponsalidad femenina. Esa llamada a ser esposa, que es la vocación de todos los hombres, no todos los bautizados, no, todos los hombres, porque todos los hombres han sido creados en una condición esponsal y con una vocación esponsal, que después se vivirá en la forma conyugal o en la forma virginal, pero la nupcialidad forma parte de nuestro ser persona. Paso a un cuarto punto, que es el significado de la feminidad asociado especialmente al orden de la alianza y sobre todo a la Eucaristía. Este punto es bellísimo y también es fruto no solamente de la teología del cuerpo, sino de las reflexiones que Juan Pablo II deja caer en la Mulieris Dignitatem. Juan Pablo II no le dio tiempo a desarrollar todo lo que dejó lanzado, dejó ahí arrojó en los documentos muchísimas bombas de racimo, que una vez que uno entra por ahí dice, te da vértigo, porque esto te lleva. Bueno, Génesis 2, vuelvo otra vez a Génesis 2. Fijaros, Génesis 2 habla de la creación del varón, de la plasmación del varón. Es la figura del Dios que modela el barro primordial, ese alfarero que da forma con sus propias manos al barro del hombre primordial. De la mujer, no dice Génesis 2, Dios creó a la mujer, no. Génesis 2 dice, Dios construyó a la mujer. Y lo dice intencionadamente, y en ese verbo hebreo, baná, construir edificios materiales. Se construye el templo, se construye la tienda del encuentro, se construye la estirpe, la casa de David, la casa de Jacob. Son edificios humanos que Dios construye. Pues Génesis 2 habla de la construcción de la mujer a partir de la costilla de Eva, construida como casa, como hogar de lo humano, hogar del hombre. Este es el sentido de la maternidad. La casa, el hogar natural en el cual viene y comienza a existir no solamente el ser humano, sino el amor. El hogar natural y propio del amor es el seno de la mujer, la maternidad. La alianza de Dios con los hombres, esa alianza que recorrerá todo el Antiguo Testamento, culminará en la Encarnación, que se celebra en la Eucaristía. Esa alianza aparece vinculada en el Génesis al cuerpo, al don nupcial y a la gracia. La alianza de Dios con el hombre está vinculada al cuerpo. En la Mulieris Dignitatem, también el número 19, tiene Juan Pablo II una expresión bellísima que me voy a permitir leerla. Dice él, cada vez, todas las veces que la maternidad de la mujer se repite en la historia humana sobre la tierra, está siempre en relación con la alianza que Dios ha establecido en el género humano mediante la maternidad de la Madre de Dios. Allí donde se renueva el misterio de la maternidad, allí donde una mujer da a luz una vida nueva al mundo, allí está Dios, en cierto modo, renovando su alianza. Esa maternidad es signo de una alianza, de una maternidad que nace de Dios. Esto es lo que dice Juan Pablo II, es decir, hay una profunda relación
simbólica entre la maternidad y la alianza, esa alianza que se celebra en la Eucaristía. Mirad, a mí me estremece y me emociono cada vez que lo explico y lo digo, me estremece pensar que Cristo, cuando inventó, ideó, soñó el sacramento culmen, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, dice el Concilio Vaticano II. Cuando Cristo soñaba la Eucaristía en los largos años de la vida de Nazaret, lo soñó y lo gestó mirando a su madre y mirando la maternidad virginal de María. El sacramento de la Eucaristía, la estructura sacramental más íntima de este sacramento, discurre sobre un cuerpo que se da y una sangre que se da para comunicar una vida nueva al mundo. Y eso es la maternidad. Un cuerpo que se da y una sangre que se dan para dar una vida nueva al mundo. Y estremece pensar que en lo más profundo, en la entraña del centro sacramental de la Iglesia, que es la Eucaristía, esté el dinamismo propio de la maternidad. Mucho de femenino había ya en la institución de la Eucaristía. Cristo, ¿de quién aprendió a entregar el cuerpo? ¿De quién aprendió a entregar la sangre? ¿De quién aprendió a partir el pan? Lo aprendió, fijaros, no solo de las Veracá, las Pascuas del Antiguo Testamento, no, aprendió y soñó y gestó, inventó la Eucaristía a la luz del misterio del amor humano que él veía cada día en María y en José. Cristo aprendió de su madre a entregar el cuerpo y a entregar su sangre. ¿Para qué? Para dar una vida nueva al mundo. Esa es la Eucaristía y esa es la maternidad. Por tanto, en la mujer todo lo biológico es femenino. En la mujer todo lo biológico es eucarístico. En la mujer todo lo biológico es sacramental. Y en un sacramento que discurre en lo más íntimo de su estructura sobre el dinamismo de la maternidad, era necesario que el ministro de la Eucaristía fuera un varón. Porque el don del esposo, de Cristo, esposo, se representa sacramentalmente en el cuerpo masculino del varón. El cuerpo masculino del ministro del varón, de la Eucaristía, expresa sacramentalmente cómo se entrega el esposo, saliendo de sí y entrando en la esposa. Esa es la masculinidad, así se entrega el varón y así se entrega Cristo en la Eucaristía, saliendo de sí y entrando en la esposa que es la Iglesia. Por tanto, las palabras centrales de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, son falsas cuando se ponen en boca de una mujer, porque la mujer no se entrega saliendo de sí y entrando en el otro, sino que se entrega acogiendo en sí el don del varón. Solo un cuerpo masculino, solo el varón, representa sacramentalmente a Cristo, es decir, el don de Cristo, el don esponsal de Cristo. La mujer representa en la Eucaristía el don de la esposa. Y fruto de esa una sola carne que se celebra sobre el altar en cada Eucaristía es esa vida nueva al mundo que se da a todos los hombres de manera universal, la vida de Dios. Por tanto, la Eucaristía celebra, representa sacramentalmente sobre el altar la masculinidad y la feminidad, el misterio de la una sola carne, del cual hablaba ya el Génesis, se celebra sacramentalmente no solo cuando, como decía Juan Pablo II, cada vez que la mujer da a luz, sino se celebra sacramentalmente allí donde se celebra la Eucaristía. La Eucaristía tiene mucho de masculino y de femenino. Ese feminismo radical, descentrado, que niega a Dios y que no se entiende a sí mismo, niega también el valor del cuerpo como expresión, lugar, modo, lenguaje en el cual se expresa el don. En la Eucaristía, Cristo se entrega como se entrega al esposo. Y se entrega a la esposa. Los que recibimos el sacramento somos la esposa. Y fruto de esa una sola carne que se celebra y se realiza la Eucaristía es la vida nueva que tú y yo comunicamos al mundo cuando salimos del sacramento de la Eucaristía. Termino con este último punto
bellísimo, a mi modo de ver, muy novedoso y que os invito a profundizar. La feminidad tiene una especial connaturalidad, cercanía con el Espíritu Santo en el orden de la fecundidad. Tenemos una sintonía, un feeling especial con el Espíritu Santo. Vuelvo de nuevo al Génesis 2:20, fijaros, dice el texto, Adán llamó a su mujer Eva. ¿Qué significa Eva? La llamó así Eva por ser la madre de todos los vivientes. Los vivientes son todos los seres humanos. Eva, la madre de todos los vivientes. Y Génesis 2:7 habla del soplo de Dios. Estas dos citas que voy a desarrollar ahora hablan, no puedo entrar en profundidad, pero hablan del significado trinitario del cuerpo. El cuerpo habla de la Trinidad. La feminidad habla de una manera especial de cómo es la relación del Espíritu Santo dentro de la Trinidad con el Padre y el Hijo. Génesis 2:7 es el famoso versículo en el cual, lo sabéis, Dios, una vez que ha modelado el barro, sopla sobre el barro primordial ese aliento de vida, sopla sobre el hombre. En ese aliento de vida que el barro del hombre, la carne recibe de Dios, el hombre, por ese aliento de vida, dice el texto, se convierte en un ser viviente. ¿Qué significa este soplo de vida? ¿Por qué Dios sopla sobre la carne del primer hombre? En ese soplo de vida es Dios mismo quien se está entregando al hombre. La masculinidad y la feminidad aparecen ya desde el principio vinculadas a este don personal de Dios, en ese soplo, en un soplo que es portador de vida. Dice el texto, Dios sopló y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese soplo, ese don de Dios es un don portador de vida. La feminidad, ¿cuál es el sentido de la feminidad? La feminidad tiene como nota específica y propia recibir, acoger en sí mismo un don primero, el don del varón, que es siempre portador de vida. La mujer recibe el don del varón, un don que es portador de vida para, a su vez, darla. Y este modo de recibir el don y la vida en el don, se expresa en el cuerpo y forma parte de la estructura de la maternidad. Tanto varón como la mujer se entregan en el cuerpo, pero no entregamos el cuerpo de la misma manera y no entregamos la vida de la misma manera. En la vida trinitaria, no voy a entrar, no os asustéis que no voy a entrar en el Tratado de Trinidad, pero en la vida trinitaria hay dos formas de fecundidad. Una forma que se llama inmanente dentro de Dios, ¿no? Dentro de la vida misma de Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una fecundidad que se da dentro de Dios. Y una fecundidad que se llama trascendente, fuera de Dios, fuera de sí misma y que se ha mostrado y revelado en la historia de la salvación. Estas dos formas de fecundidad, estos dos dinamismos de la fecundidad son propios, están muy vinculadas a la acción del Espíritu Santo. Estas dos formas de fecundidad en Dios se repiten, se prolongan, se encarnan como en una imagen en la fecundidad humana, masculina y femenina. La fecundidad humana es a imagen de Dios y es también inmanente y trascendente, pero fijaros, si cabe, es una imagen más nítida, más clara de la fecundidad divina, la fecundidad propia de la maternidad de la mujer. El varón es imagen de la fecundidad inmanente de Dios porque él mismo es portador de vida. Él es el don primero de la vida, el inicio primero de la vida. El varón hace fecunda a la mujer. Y esa fecundidad trascendente es que el varón lleva en sí la vida para darla a la mujer y hacerla fecunda, es decir, hacerla madre y esposa. Y el cuerpo expresa ese don, expresa ese doble movimiento que se expresa también en el modo de dar el cuerpo. El varón sale de sí y entra en la mujer.
La vida siempre conlleva un don de sí para entrar, darme al otro, y eso es lo que expresa el cuerpo. La mujer tiene una fecundidad inmanente, si cabe, más clara que en el varón. La mujer es portadora de vida, sobre todo, no solo, pero sobre todo en el momento de la gestación. Es portadora de vida, lleva dentro la vida de los tres, del varón, del hijo y la suya propia. Es la fecundidad inmanente en la mujer. Esa fecundidad se hace trascendente cuando la mujer da a luz. ¿El qué? La vida. Y la da fuera de sí misma. Y da a luz la vida de los tres, del padre, de la madre y la vida del hijo. La da fuera de los dos, del varón y de la mujer, fuera de la unidad de los dos. Les hace salir a los dos de sí mismo. Pues así es el Espíritu Santo en la Trinidad. En el credo llamamos al Espíritu Santo Señor y dador de vida. Señor, es decir, dueño, portador de la vida. Señor, portador de la vida para darla. ¿Cómo? Primero, de una manera inmanente. El Espíritu Santo es la fecundidad en Dios. El Espíritu Santo recibe en sí, esto es lo propio de la maternidad, recibe en él el don fecundo, esa reciprocidad fecunda, el don fecundo del Padre y del Hijo al Padre. La vida de los dos, del Padre y del Hijo, que es también la suya propia. Y a su vez el Espíritu Santo es dador de vida, porque Él es, dentro de Dios, quien hace Padre al Padre e Hijo al Hijo. Él da el ser Padre al Padre y el ser Hijo al Hijo, porque es la fecundidad que une, que hace fecundo el don entre el Padre y el Hijo. Pero esa fecundidad en Dios se hace trascendente, sale fuera de Dios. El Espíritu Santo da hacia afuera la vida de los tres, la vida del Padre, la vida del Verbo, del Hijo, y la suya propia, que es la vida del Espíritu Santo. Y la da hacia afuera a través de la maternidad de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien hace fecunda a la Iglesia. Y la hace fecunda para dar y comunicar al mundo una vida que ella, la Iglesia, recibe del don primero del varón, que es Cristo. Y una vida que va más allá de lo biológico, más allá de la procreación, más allá de la fecundidad propia de la fertilidad del matrimonio, la vida propia de Dios. Esta es la maternidad de la Iglesia y este es el fruto, la vida de Dios se nos da en el don del Espíritu Santo. Es lo que celebramos ahora en este tiempo pascual. El don del Espíritu Santo en el cual se nos da la vida propia de Dios y nos lo da la Iglesia. La Iglesia, antes de ser una ONG, antes de ser una empresa, antes de ser jerárquica, es madre. Lo jerárquico de la Iglesia se entiende en lo mariano de la Iglesia. No me voy a detener más y me vais a permitir que acabe con una cita de Clemente Alejandrino, un santo padre, que creo, a mi modo de ver, creo que recoge muy bien todo lo que he intentado transmitir a través de estas ideas. Cómo lo femenino está unido al misterio de Dios de una manera estructural, podríamos decir. Dice así el texto: y entonces contemplarás el seno del Padre, a quien solo el Hijo unigénito de Dios declaró, testimonió, reveló. Lo propio de Dios es amor, y por amor se nos hizo mujer. Lo inefable de Él es Padre. Lo compasivo hacia nosotros se hizo madre. El Padre, amándonos, se hizo hembra. Indicio grande, señal grande de esto es aquel a quien engendró de sí mismo. Y el fruto engendrado de amor es amor. Muchísimas gracias por vuestra atención.
hacia una teología de lo femenino, reflexiones desde la teología del cuerpo en Juan Pablo II, por Carmen Álvarez Alonso.